a partir de esta fecha y me da muchísimo gusto que se incorpore con nosotros Violeta Luna para comentarnos de este tema que a lo mejor para muchos puede ser polémico, para muchos puede ser actual, sin embargo yo creo que no deja de ser importante este tema de la diversidad sexual y todo lo que implica no solamente el asunto de la diversidad sexual, sino que además de los derechos y de todas estas cuestiones que son hoy muy importantes. Violeta, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Israel, muchísimas gracias por la invitación y con gusto estaremos aquí vertiendo opiniones sobre estos temas, en general un asunto de derechos humanos, ¿no? Exactamente. Porque y donde ingresa los derechos de la comunidad LGBT, por supuesto, pero también de mujeres, tercera edad, niños y cualquier sector de la población que sea susceptible de sufrir algún tipo de discriminación, ¿no? Es el tema que es sobre todo muy amplio, pero también muy trascendente y muy importante. Pues cuéntanos, hablamos de este asunto de la reforma que recientemente aprobaron los diputados en el sentido de advertir o de reconocer este asunto de la preferencia sexual y que para muchos les brincó, Violeta, ahí en algunas bancadas dijeron, como que se espantaron por este término que se utiliza hoy en la ley, pero bueno, abúndanos sobre este asunto y cuéntanos cuáles son los beneficios, qué es lo que busca realmente y cuál es el propósito. Mira, fue una reforma en materia de derechos humanos justamente que no trascendió mucho porque se trató de una reforma que para mí, desde mi percepción, fue incompleta, completamente, o sea, en absoluto fue incompleta. ¿Por qué? Porque integraron el término orientación sexual al artículo 2 constitucional de Morelos, en donde se dice que no se puede discriminar a nadie por su religión, condición étnica, etcétera, y entonces se le agrega orientación sexual. La Constitución Federal, una reforma importante que tuvo fue en junio de 2011 y bueno, quienes nos dedicamos a esto de la defensa de derechos humanos, pues la tenemos como una reforma que fue histórica para todo el Estado mexicano, ¿no? Porque se trata de la Constitución Federal. Ahí se incluyó el término preferencia sexual, pero no solamente eso, se modificó el capítulo que antes era de garantías individuales, se modificó, ahora es el capítulo de derechos humanos, pero además se hicieron unas reformas para fortalecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Le dieron más facultades, se siguió quedando incompleta, ¿no? Pero fue una reforma, digamos, más integral, se modificaron varios artículos y por consiguiente códigos y demás para garantizar el respeto a los derechos humanos. ¿Qué pasó en Morelos? Se quedaron nada más con la cuestión del capítulo, se modifica el nombre del capítulo, ahora se llama de derechos humanos, integran este término de orientación sexual en la Constitución, pero hasta ahí no se fortaleció a nuestra Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se encuentra sumamente desvalijada, sin presupuesto. Si tú te das una vuelta está jodidísima porque no tiene dinero, literalmente, ¿no? Entonces no se fortaleció tampoco en capacidad, ¿no? Digamos, operativa o en capacidad jurídica para incluso poder sancionar, por ejemplo, los hechos en contra de la ciudadanía. Entonces, y por supuesto, y el más importante que les hizo falta, pues fue el 120 constitucional, que es el que define el término de matrimonio. El matrimonio ese capítulo, ese artículo actualmente nada más dice que el matrimonio es la unión civil entre un hombre y una mujer. Y la reforma que se prevé, que se plantea, que se presentó desde diciembre pasado, incluiría que en vez de un hombre y una mujer sería la unión civil entre dos personas. Entonces, resulta que tenemos una constitución ahora que explícitamente dice que no se puede discriminar a nadie, pero tenemos un artículo 120 que discrimina en la práctica, ¿no? O sea, se quedaron, te digo, la reforma fue incompleta, no es una reforma mala per se, ¿no? Sino es un paso positivo para el reconocimiento de derechos, pero
objetos la ciudadanía a los caprichos políticos, ¿no? Y que entonces se conceden unas cosas, pero lo que es realmente trascendente, como sería el 120, se sigue manejando como una especie de botín político. Pero ¿no? en este caso, el incluirle la palabra orientación sexual, porque ahí también se discutió mucho, decían la preferencia sexual, no, mejor orientación sexual. ¿Qué implicaría? Decíamos que es un primer paso hacia el reconocimiento pleno de otros derechos. Sin embargo, ¿podemos considerar que es un avance? Pues sí, es un avance, porque, bueno, entrevistaban a la diputada presidenta de la comisión, que es Lucía Mesa, y ella decía que no se tenían los 20 votos. Y dices, bueno, a ti no te importa literalmente si están los 20 o están los 10 o están los 5. Tu responsabilidad como presidenta es dictaminar, sea a favor o sea en contra. Incluso advertía. Y que se suba al pleno, ¿no? Dice que, decía, yo recuerdo esa declaración, que para evitar que esta iniciativa, pues con esta presentación en el pleno, si no alcanza los 20 votos, pues quede cancelada y tengan que esperar otra legislatura. Qué benevolente la diputada. Por eso, fíjate, es muy buena onda, pero bueno, en principio de cuentas, lo importante es este avance que hoy tenemos, estipulado ya en la Constitución de orientación sexual, pero aún falta más, ¿no? Así es, falta más, estaremos muy pendientes. Ahora, por tratarse de un asunto de derechos humanos, la propia comisión tiene la responsabilidad de emitir una recomendación, un pronunciamiento, lo que sea, lo que pueda, pero no puede ser, digamos, omisa o autista ante este tema, que al final atañe a los, que cruza los derechos humanos. Bueno, ¿no? pues es un tema muy grande para discutir. Bastante grande. Y bueno, y el próximo semana, a ver si por ahí puedes incluir en esta agenda que vamos a traer el asunto de la alerta de género. Veo que hoy todos están colgando de este asunto, los diputados federales, algunos diputados locales, pero bueno. Claro que sí, un tema muy sensible y que además se ha banalizado para mi gusto, así que con gusto platicamos de eso la próxima semana. Muchas gracias, Violeta, por acompañarnos.